de mujer y varón, han surgido, eh, han surgido, ¿me están escuchando, no? Sí, 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 es que acabamos de poner Ya, la grabación. ya, perfecto. El hombre el hombre, antropológicamente entendido, mujer y varón, han surgido en la historia de la naturaleza de las entrañas de la Pachamama, o sea, de la madre tierra, y por más de 4 millones de años han convivido con todos los elementos de la naturaleza, han vivido como parte del cosmos. Como parte del cosmos está la Pachamama, la madre tierra, y el Pachatata, que es el padre cosmos. En el padre cosmos está en las esferas celestes, está el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones y todo lo que conocemos del cosmos, ¿no es cierto? Entonces, como parte de este mundo, del cosmos, incluido la madre tierra y el padre cosmos, es decir, toda la esfera celeste, así se consideraba el hombre andino como parte de ellos. Nunca se ha considerado más ni menos que la naturaleza, ni más ni menos, ni superior ni inferior a las plantas, ni a los animales, ni a ningún elemento. Simple y llanamente es uno más, un elemento más del cosmos. Y de ahí viene el profundo respeto que tienen a todos los elementos de la naturaleza, a la Pachamama, a la madre naturaleza y al cosmos. Entonces, ese respeto se ha expresado en el mal denominado Pagapu. En realidad no se llama Pagapu, sino Haiwakuy. Haiwakuy quiere decir alcanzar, dar, compartir, ofrendar a la madre tierra, a la madre naturaleza y al padre cosmos lo mejor que tienen, el cariño, el amor que tienen, y se expresa en cosas materiales. Y eso cuando ya llegaron los europeos, cuando invadieron a las sociedades andinas, al Tahuantinsuyo, a la cultura inca, posteriormente a eso se ha llegado a denominar el pagapu, que en realidad no se paga a la naturaleza. Pagar es, como decir, darle un fin económico. Eso no se hace. La madre tierra, la madre naturaleza no nos pide que le paguemos. No tenemos nada que pagar. No nos pide eso, sino lo que nos pide es que seamos respetuosos con ella, interactuemos de manera respetuosa, de manera horizontal, que no malogremos sus elementos naturales, no matemos por matar los animales, no destruyamos los bosques, no ensuciemos el aire, no contaminemos el agua, el mar, etcétera. Eso es lo que quiere la madre naturaleza, eso es lo que nosotros entendemos. Entonces, así se interactúa. Por eso el hombre ha vivido por millones de años en las entrañas de la madre naturaleza de la Pachamama y de allí surge, por esa convivencia natural, comunitaria, colectiva, surge, con la Pachamama, surge la necesidad de crear una economía que también respete esa convivencia natural con la madre naturaleza. Pero ¿por qué surge la necesidad de crear una economía? Precisamente por el incremento de la población humana. Entonces, se hace necesario que surja una economía, pero que esté insertado a la misma naturaleza, que no rompa con las leyes de la naturaleza, que no destruya la economía, perdón, la naturaleza, los elementos de la naturaleza, que no ensucie, etcétera. Eso ha entendido el hombre andino porque es parte de esa naturaleza y por tanto ha creado una economía para satisfacer las necesidades básicas de la población. Primero, la economía de sobrevivencia o subsistencia, basado en la recolección de alimentos, la caza de animales y la pesca solo, pero para satisfacer las necesidades. Porque en esas épocas, lo que denominamos en la historia universal, la época de la comunidad primitiva o de las comunidades primigenias, nosotros queremos puntualizar que en realidad mejor es llamarlo comunidades primigenias, las primeras comunidades. Estas primeras comunidades vivieron prácticamente de toda la historia de la humanidad, de más de 4 millones de años. El 99% de la historia de la humanidad está dado por las comunidades primigenias. Estas comunidades primigenias estaban insertadas a la naturaleza, a la Pachamama, y los alimentos que producieron
o los alimentos que recolectaban, la caza y la pesca era fundamentalmente solamente para satisfacer las necesidades básicas, porque en ese tiempo no había la necesidad de acumular riqueza. Posteriormente, en esta parte del mundo, en América del Sur, surge la economía productiva o transformativa, basado en la agricultura, la crianza de animales, construcción de viviendas, locales públicos, acueductos, caminos, etcétera, y la industria alimentaria, entre otras actividades económicas, surgen, pero todas ellas eran una economía de desarrollo, pero de carácter comunitario. Entender el desarrollo desde el punto de vista comunitario colectivo es muy diferente, muy distinto a entender a la economía del desarrollo clasista, o sea, de clases sociales, de las sociedades clasistas, del esclavismo, feudalismo y capitalismo. Las sociedades clasistas, como sabemos por historia, surgieron más o menos hace 8.000 años y desde allí la primera sociedad clasista fue la esclavista, luego fue la feudal y finalmente hoy estamos viviendo la sociedad clasista capitalista. En esas sociedades, la economía del desarrollo se entiende de otra manera, se entiende como acumulación de riqueza, pero esa acumulación de riqueza generalmente se concentra en pocas manos, en poca gente como lo estamos viviendo hoy día. Si nosotros vemos la economía mundial capitalista, solamente la economía mundial capitalista está concentrada, más del 90% de la economía, diríamos incluso en el 99% de la economía mundial está concentrado en el 1% de la población mundial. Y el 99% de la población mundial vive solamente con el 1% de la economía mundial. Esa es la diferencia, esa es la realidad de las economías clasistas que se desarrollaron en los últimos 8.000 años. En cambio, en las sociedades andinas no hubo ese paso del tipo de sociedad comunitaria hacia una sociedad clasista, sino en el mismo tipo de sociedad comunitaria continuaron desarrollándose y avanzaron hacia sociedades más complejas, más avanzadas, hacia civilizaciones más avanzadas como Caral, Tahuantinsuyo, como Caral, Chavín, Huari, Tahuantinsuyo, etcétera, pero en el mismo sistema colectivo. Esa es la diferencia entre la sociedad clasista y la sociedad colectiva comunitaria. En la sociedad comunitaria, obviamente, su economía era comunitaria y por tanto, esta economía comunitaria ha evolucionado hasta la sociedad inca o tahuantinsuyo hasta el siglo XVI y se ha desarrollado de ese modo respetando la naturaleza, la Pachamama, compartiendo con la Pachamama y por tanto, en la población también eh, la ayuda mutua era normal, natural, se ayudaban unos a otros, etcétera. Entonces, esa economía comunitaria colectiva es la que desarrollaron. Diríamos, desde el punto de vista de la economía solidaria, diríamos, es una de las formas de la economía solidaria, una de las formas más naturales de la economía solidaria que por sí solo ha surgido con la evolución de la sociedad andina. No ha necesitado revoluciones, grandes luchas sociales, grandes derramamientos de sangre como sucedió en Europa, en Euroasia, África, eh, sino fundamentalmente es de manera natural ha evolucionado en la sociedad, porque la sociedad se entendía como parte de la naturaleza. Hasta ahora se entiende aquí como parte que somos parte de la naturaleza, no somos diferente a la naturaleza. Pero ¿por qué somos parte de la naturaleza? Porque todos los elementos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento proceden de la naturaleza, del cosmos, de la Pachamama, de la Madre Tierra. Nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra carne, nuestra masa cerebral están constituidos por elementos de la naturaleza, por elementos químicos y elementos biológicos de la naturaleza. No es otra cosa, somos naturaleza en sí, nosotros los seres humanos. Así lo entendemos en la cosmovisión andina, de la filosofía andina. Por eso también desarrollaron una economía natural basado
en la agricultura, la ganadería, el intercambio, no era el comercio, porque la diferencia entre el intercambio, que acá se llamaba el yanquico y en quechua quiere decir el trueque, intercambiar, es diferente al comercio, porque el comercio fundamentalmente se desarrolla para acumular riqueza, para lograr ganancia. En cambio, en la cultura andina no se hacía el yanquico o el treque para ganar, para acumular riqueza, para lograr ganancias, sino fundamentalmente para satisfacer las necesidades básicas. Y entonces, en esa economía, cuando tú viajabas de un pueblo a otro, no llevabas comida, porque en el otro pueblo normalmente te compartían su comida, te compartían su vivienda, todo lo que tenían te compartían, entonces no había necesidad de que estés cargando tus cosas como ahora, llevando tus elementos básicos, llevando dinero para comprar, etcétera. No, simplemente si querías llevar, llevabas tu cariño, tu, como se dice, tu amor de repente expresado en elementos materiales y eso compartías con ellos. Tu sabiduría compartías con ellos y ellos compartían lo que ellos tenían, su comida, su casa, etcétera. Entonces, de esa manera se desarrollaba de la manera más natural. Por eso era una economía totalmente comunitaria, colectiva, diríamos una economía solidaria, eminentemente solidaria. Por favor, el siguiente PPT. ¿Cómo era? Ahí nomás, ahí nomás. Entonces, ahora hay que definir qué es la economía comunitaria colectiva en la cultura andina, cómo se entiende, ¿no? Son las actividades económicas de satisfacción de necesidades humanas ejercitadas milenariamente por las poblaciones andinas. Milenariamente decimos porque por miles de años se han dado, más o menos calculamos unos 20.000 años de desarrollo histórico. Durante ese tiempo, las poblaciones andinas han ejercitado una actividad económica de satisfacción de las necesidades básicas en alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud, trabajo, trabajo en agricultura, en ganadería, etcétera, la vivienda, la educación, la recreación, etcétera. Todos estos aspectos fundamentales de la necesidad humana los satisfacían de manera comunitaria, de manera colectiva. Los ayllus. Los ayllus eran la familia que hoy conocemos, papá, mamá, hijos, nietos, abuelos, tíos, primos, y el ayllu extenso era la comunidad, porque los ayllus crecían y se convertían en un pueblo, en una comunidad, y todos ellos compartían, vivían. La propiedad privada sobre los medios de producción no existía, sino más bien una propiedad comunitaria, ni siquiera diríamos, ni siquiera en realidad era una propiedad, porque el hombre se consideraba, el ser humano se consideraba más bien como parte de la naturaleza, el hombre pertenecía a la naturaleza, no es que al hombre le pertenece la naturaleza, el hombre pertenecía a la Pachamama, a la tierra, entonces solamente utilizaba para sobrevivir, para existir mientras vivía en este mundo. Entonces, de esa manera es lo que satisfacían todas estas necesidades básicas. Estas Moisés, actividades económicas se Moisés. realizaban en la producción agrícola, en la crianza de animales, eh, en la construcción de viviendas, por ejemplo, en las construcciones, viviendas, locales públicos, caminos, acequias, acueductos, etcétera. En el intercambio de bienes, el yanquico y el trueque, mal denominado comercio desde otro punto de vista, en la recolección de alimentos, la caza, la pesca, entre otras actividades, todas estas actividades se desarrollaban de manera comunitaria a través del Aini, la Minca, la Mita, etcétera, o el Chunca, el Yanapanacu y el Huayca, etcétera, son un conjunto de formas de actividad colectiva que desarrollaban nuestros antepasados. Eh, También se reflejaba en la propiedad comunal colectiva sobre los medios de producción, la Pachamama, o sea, toda la madre tierra, los bosques, la tierra, los animales, toda la infraestructura pública que se generaba, entre otros, no era propiedad de nadie, era propiedad de todos. Y todos tenían, disfrutaban, pero de manera organizada, de manera ordenada.
Esa era la realidad en esa época. Pues nadie se apropiaba como ahora, esto es mi tierra, esto es mi fábrica, esto es mi carro, esto es mi... Solamente tenían propiedad de las cosas personales, por ejemplo, propiedad de su vestimenta, de una herramienta, de utensilios de cocina, así cosas elementales que uno necesitaba para satisfacer sus necesidades, para vivir, eso sí eran propiedades personales, pero todo lo demás eran propiedad, diríamos, colectiva o comunal o simplemente no era de nadie, era de todos, ¿no es cierto? Pero cuando se dice que era de todos, no es que todo el mundo hacía lo que le daba la gana, lo que quería, sino se usufructuaba de manera organizada, de manera ordenada, de acuerdo a la necesidad. Allí la gente no andaba deambulando por gusto de pueblo en pueblo, no había ese tipo de personas. Cada comunidad, cada ayllu controlaba su pueblo. Y si ibas a otro pueblo, lo sabían a qué está haciendo, para qué está haciendo, qué vas a hacer en ese pueblo. Y en el otro pueblo te recibían y te preguntaban a qué has venido, qué vas a hacer todo, y ahí te atendían tranquilo, vivías junto con ellos, uno más. Por eso no habían en esta época, no habían mendigos como hoy en las sociedades capitalistas, en las ciudades, mendigos andando por las calles, mendigando, ladrones robando por todo lado, asaltando. Eso. No existía eso. ¿Por qué? Porque los ayllus lo controlaban y no tenía tampoco la gente necesidad de robar. ¿Para qué vas a robar? Si tenías comida, tenías vestimenta, tenías vivienda, tenías todo lo satisfecho y comunitariamente desarrollabas las actividades, todos iban a la chacra, por ejemplo, todo el ayllu iba a hacer chacra en Aini, Minca, Mita es por turnos, y entonces tranquilo se desarrollaba. No había ese problema de que hoy día tenemos. En ese sentido era una sociedad mucho más, diríamos, mucho más feliz. Procuraban lo que se llama el causa. Y causa quiere decir el buen vivir, lo que denominamos en la cultura occidental el bienestar para todos. Y todos vivían, eran sumamente empáticos, nuestros antepasados de la cultura andina. Empático quiere decir que antes de decirte alguna palabra, se ponía en tu zapato, en tu pellejo, se ponía en tu situación y decía, si le digo esto, de repente le va a afectar. Primero pensaba en las consecuencias que va a generar y luego recién te decía o hacía. O sea, eran bastante empáticos. Por eso decían, si yo como una comida rica, también mi vecino, porque se consideraban todos como hermanos, mi hermano, mi hermana también quiere comer igual que yo estoy comiendo, entonces voy a compartir, eso se llama malich, es decir, le voy a hacer probar lo que yo estoy comiendo y te alcanzaba un plato de comida, o una ollita de comida te alcanzaba y todos compartían para toda la familia. O sea, siempre había eso, hasta ahora existe eso. Eso es de manera natural en la cultura andina, se ha dado de esa manera. Por favor, el siguiente PPT. ¿Me escuchas, Moisés? Sí, te estoy escuchando. Sí, para la próxima sesión vamos a dar a los estudiantes la definición de cada término quechua que estamos utilizando, porque, por ejemplo, vous avez entendu parler de l'Ayu, A-Y-2-L-U, Ayu, qui veut dire communauté en quechua, mais pour la prochaine fois, je vous donnerai la traduction de chaque terme en quechua, porque no, obviamente no Ahí, están ahí familiarizados. nomás. Gracias. Eh, entonces, sí, esas definiciones son importantes para la próxima. Hay que definir esos términos en quechua, en castellano, para ahí usted lo traduce al idioma francés en la que están utilizando o al inglés para que puedan entender estos términos. Todos estos términos en quechua son términos en realidad generales que en cualquier parte del mundo se practica y han practicado a través de la historia de la humanidad todos estos términos en quechua, han practicado la humanidad en diferentes culturas, civilizaciones. La cultura occidental también lo ha practicado en determinados momentos, en determinadas situaciones, solo que en la cultura occidental desde hace 8.000 años, desde que surge la propiedad privada y las clases sociales,
predomina la acumulación de la riqueza. Esa es la diferencia, principal diferencia. Entonces, en la actividad de satisfacción de las necesidades básicas, decíamos, y del desarrollo que han sido ejercitados milenariamente por las poblaciones de los diferentes pueblos, culturas, sociedades y civilizaciones andinas, como Caral, Chavín, Tiwanaco, Wari, Incas, pueblos amazónicos, etcétera, se ha dado este tipo de economía comunitaria colectiva. En realidad es una gran cantidad de pueblos, culturas, civilizaciones, solamente los más grandes nomás pusimos acá, los más importantes nada más, una gran cantidad, pequeños pueblos, etc. Todos eso eran colectivas. Uno de ellos, por ejemplo, la cultura Caral, tiene más de 5.000 años de antigüedad, se cree, y probablemente mucho más antes habían otros pueblos. Después viene la cultura Chavín, antes de la cultura Chavín habían otros pueblos todavía, y por eso el desarrollo de esos otros pueblos llegó a desarrollar a la cultura Chavín. Luego viene la cultura Tiwanaco, después la cultura Wari, la cultura Inca o el Tahuantinsuyo que conocemos, y los pueblos amazónicos, que simultáneamente a estas culturas existían y que hasta hoy día existen. También los pueblos andinos actuales siguen existiendo, pero ya no con las mismas características de hace 500, 600 años. Ha cambiado después de la invasión española al Tahuantinsuyo, se ha entrado al proceso de colonización y hoy estamos viviendo políticamente la república, que en el fondo sigue siendo colonia. Con eso ha cambiado bastante con este tipo de sociedad clasista que han impuesto los colonizadores europeos. Ha cambiado la esencia de estos pueblos, pero sigue manteniéndose todavía de alguna manera las características de la cultura andina. Entonces, hoy nosotros en realidad ya estamos embarcándonos a la recuperación de la cultura andina, de las características que le estoy explicando, con la finalidad de solucionar los grandes problemas que el sistema social clasista, especialmente la sociedad capitalista que hoy vivimos, no puede resolver. Por ejemplo, el problema del trabajo no puede resolver acá en esta parte del mundo, en América Latina, en América del Sur o en Perú. eh, Normalmente el 28-30% de la población económicamente activa tiene trabajo formal, pero el 70% o más del 70% de la población económicamente activa tiene que resolver su problema como puede. Y por tanto no hay trabajo. Y como no hay trabajo, hay mucha gente que no tiene trabajo y de ahí viene la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos, asaltos, extorsiones, un montón de problemas que hoy día estamos viviendo en el Perú. Entonces, esa es la realidad que se ha heredado después de la invasión de los últimos 500 años. Entonces, para resolver ese problema, vamos a recuperar nuestra cultura andina. En eso estamos en estos momentos, embarcándonos a esa recuperación de la cultura andina, es lo que llamamos Pachacuti. Pacha, mundo, Cuti, vuelco del mundo a sus raíces originarias y a partir de ahí reorganizar la sociedad, la naturaleza, ya no la naturaleza, sino simplemente la sociedad, hacerlo compatible con la naturaleza, que viva la sociedad de acuerdo a la naturaleza, incluido a la naturaleza, y esta cultura queremos compartirlo a todo el mundo, no imponerlo. ¿No? La cultura andina no impone su cultura, lo que hace es compartir su cultura. Como considera que su cultura es lo mejor que tiene para el ser humano, para la naturaleza, para la Pachamama, porque procura el Alincausay, el buen vivir, el bienestar de todos, incluido de la naturaleza, la Pachamama. Entonces es una buena cultura, es un buen vivir. Ese buen vivir hay que compartir con todo el mundo, para que todos también de esa manera preserven la naturaleza, cuiden a los seres humanos, vivan felices entre los seres humanos, etc. Esa es su visión de la cultura andina. Entonces, eso queremos recuperar y poner al servicio de la humanidad, no imponerlo, sino poco a poco que la sociedad vaya entendiendo y apropiándose de esa cultura y vayamos compartiendo todos
y también complementarnos con todas las otras culturas del mundo que hoy día existen y que aportan al mundo. Por ejemplo, Europa aporta un conjunto de conocimientos, sabidurías, vivencias, todo tipo de cosas, todo tipo de tecnologías, etcétera. Eso hay que compartir con nosotros, es decir, hay que complementarnos con la cultura andina y vivir mejor. Ese es el objetivo, vivir mejor. El Alin Causa y va a eso. Entonces, ese es el objetivo en la que estamos embarcados en estos momentos. Por favor, el siguiente PPT. Ya. Entonces vamos a entrar ahora a entender un poco las formas de la economía comunitaria colectiva en la cultura andina. Habían, como habíamos señalado anteriormente, habían muchas formas de practicar la economía colectiva, lo que le llamamos las fuerzas productivas. El hombre, principal fuerza productiva de esta economía, ha desarrollado varias formas de, como se dice, de desarrollar una economía comunitaria, colectiva el AINE. El AINE era, por ejemplo, simplemente, yo te doy, yo te ayudo en tu chakra o en tu estudio, en tu trabajo, en cualquier trabajo. Contextualicemos a lo actual, por ejemplo. En lo actual, entre estudiantes, ¿cómo se podrían ayudar? Yo te ayudo a hacer tu tarea porque te estás dificultando, entonces, pero en mi tarea tú también me ayudas. Es simplemente eso, es el AINE. Yo te ayudo en tu chakra, hoy día te ayudo a trabajar y mañana me ayudas a mí a trabajar en mi chakra. Yo hoy día estás necesitando, por ejemplo, de repente comida te ha faltado, yo te voy a dar comida y mañana cuando yo necesite me das la comida. Entonces, igual, hoy día te presto dinero porque necesitas dinero, entonces mañana yo te voy a prestar o otro día cuando yo necesite dinero me prestas también. Esa sencilla operación es el AIN. Entonces, esa sencilla operación es comunitariamente organizado, daba grandes resultados. ¿Por qué? Porque todos iban a su chakra a ayudarle. Ya organizaba, por ejemplo, si en una comunidad vivían 20 familias, una de las familias hoy día cultivaba su maíz, su papa, entonces todos venían, comunicaba él, a todos avisaba, ya tal día voy a hacer mi chakra, voy a cultivar mi papa y todos vienen a ayudarme. Todos van a ayudar y él también a todos va rondando, ayudando en su chakra. Ese es el AINE. Hoy día ayudo a Juan, mañana ayudo a Pedro, pasado mañana ayudo a José y así sucesivamente hasta terminar. Y ellos también, así sucesivamente, ayudando todas las semanas hasta que terminen los trabajos de la chakra, se pasaban ayudando unos a otros. Ese es el AINE. Entonces, esa es ayuda mutua y del AINI precisamente surge la obligación de dar y de recibir. Estás obligado en esta cultura a dar, no por ley, sino por la misma naturaleza, de manera natural, por la ley histórica, por la ley social. Tienes que dar y también estás obligado a recibir lo que te dan. No puedes despreciar lo que te dan. Si desprecias lo que te dan, prácticamente estarías cortando con este principio de la reciprocidad que se llama el AINI, ayuda mutua de unos a otros. Entonces, si te da, es por lo que te está dando, es lo mejor que tiene, lo mejor que quiere la persona. Y tú también das lo mejor que quieres. Y cuando iban al AINI, iban pues con su herramienta, iban con todo lo que tenían y temprano y trabajaban con todo el cariño, con todo el amor que tenían para otro ser humano, que eso es lo que consideraban, no podían trabajar de la mala manera, no, eso no se concibía en ese tiempo, de la mejor manera, lo mejor que podías tienes que dar. Y la otra persona cuando te devuelve tu AINI, te devuelve lo que has ayudado, también lo hace con sus herramientas de la mejor manera. Eso era el AINI. La minca es otra forma de actividad colectiva comunitaria donde una persona, por ejemplo, hacía su casa, por ejemplo, y necesitaba
la concurrencia de todos, entonces preparaba la comida, alistaba todos los materiales, todo lo necesario y decía, tal día voy a zafar mi casa, voy a hacer mi casa. Todos vienen a ayudarme, toda la comunidad se iba, mujeres, varones, todos se iban, cada uno con su herramienta, llevando su herramienta a ayudar. De esa ayuda tú no devolvías, sino lo que tú devolvías es en comida, en chicha, o sea, agua, dabas bebida para que tomen y proporcionabas todos los alimentos, conseguías a los jarauis, a los músicos que van a tocar, que van a alegrar a la fiesta, etcétera. O sea, todo eso dabas en compensación a lo que todo el mundo va a venir a ayudarte, toda la comunidad va a venir a ayudarte. Y de esa manera, en un solo día a veces lo resolvían el problema. Igual en la chacra, cuando haces minca, tienes que preparar comida, todo, y todos vienen, mujeres, varones, las mujeres a la cocina ayudan, traen traen cuchillo, traen platos, ollas, todo lo necesario para la cocina, porque hay bastante gente y para bastante gente hay que cocinar. Y también, y todo el resto de los varones, principalmente, si es chacra, si es trabajo de chacra, todos los varones iban a la chacra a trabajar y que casi en un solo día lo terminaban. Entonces, eso era la forma utilizaban el principio que se llama la unión hace la fuerza. Ese principio es lo que utilizaban. No es que como en el capitalismo divides la fuerza de trabajo de la población individualmente y a cada uno le haces trabajarlo todo lo que puede, no, sino todos unían y todos juntos trabajaban. Esa es la diferencia entre la actividad laboral capitalista y la actividad laboral comunitaria, donde todos juntos trabajan. Esa era una de las formas. La otra forma es el Yanapanakui. Yanapanakui era simplemente ayudarse mutuamente sin obligación. Tú podías ayudar, veías que el vecino necesitaba ayuda sin que te haya convocado, sin que te haya dicho, tú ibas a ayudarle al vecino y le ayudabas al vecino sin ninguna necesidad de que te haya dicho y sin necesidad ninguna recompensación. Pero el vecino, como también todos son empáticos, el vecino preparaba la comida, te daba chicha o agua, bebida, etcétera. Y otro día él también, cuando tú veías que tú necesitabas ayuda, venía a apoyarte. Igual, eso era el Yanapanaco y en todos los aspectos, no solamente era en materia de la chacra, de la crianza de animales, de construcción de viviendas, sino también en cualquier cosa, en cualquier situación. Se ayudaban mutuamente, eran muy buena gente en realidad. Así se ayudaban, así vivían feliz, tranquilo, así se sentían mejor, etcétera. El otro es el malichi que habíamos dicho, invitar, ¿no es cierto? Yo he cocinado, por ejemplo, supongamos, he cazado un animal y he hecho chicharrón de samaño, por ejemplo, es un animalito de la selva, del bosque. Y ese chicharrón quiero compartir con todos y le traía una olla y compartía a todos, ¿no es cierto? Para que compartan toda la familia, la alcanzaba, es el malichi, invitar. Acá en la imagen estamos viendo, están compartiendo, ¿no? El malichi. Es decir, hacer probar al resto para que coman también, así como yo como rico, también deben comer rico los demás. No solo yo debo comer rico, sino también los demás seres humanos también necesitan comer rico como yo. Esa es la cultura andina. En la otra imagen estamos viendo en esta imagen el Mikui Mastai, es decir, tender la comida en una actividad y esa es la cultura del compartir. Comparten todos, toditos tendían la comida, diferentes comidas que traían en una actividad, eso funcionaba en grandes eventos, grandes jornadas de trabajo grandes reuniones, asambleas intercomunales o comunales, solo de una comunidad, de un ayllu, o asambleas intercomunales de varias comunidades venían a reunirse todos, son cientos de personas, y para todos ellos cada uno traía, cada comunidad, las autoridades, para eso estaban los dirigentes de los ayllos, traían y ordenadamente y compartían, hacían el masta, es decir, tendían en el suelo, en mantas, etcétera, y ahí ponían la comida y todos, solamente como de un solo plato, todos comían de allí
y todos satisfacían las necesidades fundamentales entre risas, chistes, bromas, guatuchis, a veces cantando con jarauis, etcétera. Así era en realidad, era festivo. Festivo no en el sentido ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice ahora? De parranda, de beber hasta no poder, no, sino era festivo en el sentido de jolgorio, de compartir, de alegría, etcétera, porque necesitaban esa alegría para vivir feliz. Eso es lo que hacían. Esas son las formas más o menos que hacíamos. La otra forma era la mita, que está aquí. La mita significa periodicidad, turnos, por periodos, hacían. Entonces, se necesitaba, por ejemplo, trabajos grandes, trabajos intercomunales de hacer, por ejemplo, llevaban acequias o acueductos o canales de irrigación desde lejos, de varios kilómetros, 20, 30, 50 kilómetros lejos, y y pasaba esa acequia, va por varios años, por varias comunidades. Entonces todos se ponían de acuerdo y todos iban a trabajar por turnos. Un día o una semana un ayllo trabajaba, otra semana otro ayllo, un día otro ayllo, etcétera. Y entonces eso se llama por periodos. Eso se llama el trabajo de alternancia, periodicidad o alternancia o por turnos. Y este mismo sistema funcionaba también para el sistema de gobierno, para la política. Y utilizaban el sistema en las comunidades, en las regiones, en los suyos, o en el mismo Tahuantinsuyo, en la sociedad estatal. También se utilizaba el gobierno a través de la mita o a través de la periodicidad. Entonces, en la comunidad todos estaban obligados a pasar gobierno, ser autoridad, hacían turnos. Este año te toca, por ejemplo, a Juan le toca este año, supongamos le toca a Juan, y al otro año le toca al otro comunero José, al otro año le toca al otro, y así sucesivamente van rotando todos. Todos tienen que hacer lo mejor posible para la comunidad. Allí no se entendía que yo me voy a agarrar la plata, yo me voy a robar, yo me voy a beneficiar. No existía eso, no había condiciones objetivas y subjetivas para eso. Entonces, por periodos todos hacían. Y, y para que esto funcionara, también a los niños, a las niñas, hacían participar en este tipo de gobierno. Desde niños participaban y habían autoridad de niños que ya participaban con los adultos y así se iban preparando poco a poco, año tras año. Cuando ya eran adultos, ejercían de la mejor manera, de lo mejor, con todo el amor del mundo eh, para, para toda la comunidad. Conducían y por turnos todos estaban obligados a pasar a autoridad, a pasar cargos. Habían otros cargos, por ejemplo, cuando había actividades, grandes actividades, tenían que llevar, por ejemplo, comidas, bebidas, y alguien tiene que dirigir eso. Y eso tienes que pasar este año tú, al otro año el otro, y así sucesivamente. Eso era la mita. Esa mita los españoles lo utilizaron para la mita obrajera, para la mita minera, etcétera, ya para una explotación por turnos. Eso ya es una tergiversación de la forma de trabajo colectivo por turnos, por alternancia o por periodicidad. Fue utilizado por los españoles para la explotación brutal que han hecho y con eso prácticamente masacraron a toda la población andina. Prácticamente el 90% de la población andina fue masacrada durante la colonización. El 10% que hemos quedado, seguimos siendo el 90% de la población de esta parte del mundo, porque las poblaciones extranjeras que han venido son menos del 10% entre españoles, europeos, chinos, japoneses, etcétera, tantos que han migrado en los últimos 500 años, pero siguen siendo menos del 10% de la población que se ha combinado ya con toda la población originaria. Por eso se habla de mestizaje, de todo. Entonces, esa es la forma formas de trabajo colectivo que hemos desarrollado. El siguiente, por favor. Ya, las formas de propiedad comunal.
Entre la propiedad comunal, simplemente la propiedad comunal colectiva andina estaba en que nadie era dueño de los bosques, dueño del mar, dueño de las lagunas, agua, ríos, tierras, etcétera. Solamente eras dueño de tu casa, de tu casita que habías hecho para vivir, de tus herramientas, de tu vestimenta, de tus platos, utensilios de cocina y de esas, y de las comidas que has producido, nada más. Lo demás era de todos. Y encima, no solamente de todos, sino era de la Pachamama, de la Madre Tierra. Porque todo, gracias a quién, todas esas cosas se ha hecho, casas, caminos, viviendas, herramientas, vestimentas, el mismo ser humano, gracias a quien existe. ¿Qué aire respira? ¿Qué agua toma? ¿Qué alimentos come? Por ejemplo, alimentos vegetales, alimentos que provienen de origen animal, etcétera. ¿Quién te ha dado todo eso? ¿Quién ha dado? La Pachamama, la madre naturaleza. Entonces todo es de la madre naturaleza y por tanto tienes que cuidarlo, tienes que respetarlo, no puedes estar destrozando como hoy día se hace para acumular riqueza. Algunos, se agarran grandes tierras, grandes extensiones de tierras, 30, 40, 100, 200, 300 hectáreas, eso explotan y ahí hacen trabajar a los demás explotando y eso no había en ese tiempo. Era una cultura muy diferente. A eso otros equivocadamente, entonces era una cultura perfecta, una sociedad perfecta. No existe sociedades perfectas, nunca ha existido en la historia de la humanidad culturas, sociedades, seres humanos perfectos. No existe eso. Es simplemente una idea eso. Simplemente que naturalmente era así. La sociedad así era la gente. Así vivían la gente. Entonces, eso era la propiedad comunal colectiva, era de la Pachamama y el hombre pertenecía a la Pachamama y tenía que vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de acuerdo a las leyes de la Pachamama, de la madre naturaleza. Por eso generalmente en los valles, en las tierras más fértiles estaba la producción agrícola y en los cerros, en las laderas, generalmente estaban las viviendas para vivir para evitar varias cosas. Uno, para no afectar las tierras agrícolas que necesitaban para producir y comer, todos satisfacer las necesidades. Y dos, para evitar tragedias naturales en la que a veces en los valles, en las quebradas, en las pampas, o sea, en las llanuras, a veces había inundaciones, etcétera. Entonces, en cambio, en las laderas, pero en las laderas más fijas, donde no había donde no podía producir huaicos, arrasamientos, deslizamientos, ahí se ubicaban las viviendas. En tercer lugar, para evitar enfermedades, porque las enfermedades fundamentalmente estaban en las zonas cálidas, en los valles, etcétera. Entonces, en las zonas de altas había bastante viento, corría, el aire corría, era abierto y entonces no había enfermedades. En cuarto lugar, también para como una refrigeradora natural utilizaban las alturas, porque ahí hacían chuño, hacían charqui, guardaban los alimentos y entonces no se malograba los alimentos, todo eso era fácil, ¿no? De hacerlo. Entonces, por todas esas cosas, es lo que generalmente preferían vivir en los cerros, en las alturas y las partes llanas guardaban para la actividad agrícola, para la actividad ganadera, etcétera. Entonces, de esa manera lo hacían. Y las ciudades, por ejemplo, estamos viendo aquí una población, las ciudades o las poblaciones crecían de acuerdo al, siguiendo el modelo ambiental o ecológico, el modelo de la naturaleza, siguiendo las formas topográficas de la naturaleza, imitando a la naturaleza. Por eso no tenían ciudades como hoy día tenemos, grandes ciudades que donde se han acumulado mucha gente y prácticamente se ha desequilibrado todo, se ha desequilibrado la economía, el trabajo, etcétera, y también viene la contaminación, la industria que contamina, un montón de cosas, ¿no? Entonces no había eso en ese tiempo, ahora en este tiempo es diferente, ¿no? Entonces, una de las alternativas que se está planteando es retomar ese modelo ecológico natural de urbanización de las ciudades en el mundo. Eso significa desconcentrar las ciudades a las diferentes zonas rurales
para que no estén amontonados en las ciudades y hacinados. Por ejemplo, en Perú hay ciudades como Lima, Ayacucho, Cusco, en diferentes lugares la gente vive hacinado en un cuartito, en una habitación están viviendo un montón de personas, ahí todos duermen, comen, ahí incluso en ese cuartito, en esa habitación nada más cocinan, duermen, sala de estudio, todo es ahí, y totalmente hacinados viven ahí. ¿Por qué? Porque están amontonados en las ciudades, están acumulados en las ciudades. Entonces, eso se tiene que desconcentrar siguiendo, respetando la ecología, la Pachamama, la madre naturaleza, así como hacían nuestros antepasados. Eso era una de las formas de la propiedad. Acá vemos varias imágenes que alguna idea nos pueden dar de cómo era en ese tiempo, ¿no? En realidad, mucho más rico era en ese tiempo, ¿no? Eso nosotros también ya no podemos entenderlo a cabalidad porque ya estamos viviendo en la sociedad capitalista, en una sociedad muy diferente, ya combinado con la cultura occidental, y entonces nuestro entendimiento también ya no alcanza a cabalidad como vivían en esos tiempos nuestros antepasados. El siguiente, por favor. Gracias. Entonces, finalmente, para finalizar, eh, son las representaciones de las diferentes culturas andinas que habían, ¿no? Y se desarrollaban en estas culturas las formas propias de economía, formas propias de convivencia social, de arquitectura, de cerámica, de textilería, ¿cómo se dice?, de preparación de alimentos. Es decir, cada cultura aportaba autónomamente, aportaba de manera auténtica con lo que sabía hacer y eso compartía. Y así compartiendo es lo que se desarrollaban y también desarrollaban la ciencia y tecnología. Por eso finalmente decimos, en esta parte del mundo, en el Tahuantinsuyo, en las sociedades andinas, en esta parte del territorio andino, la ciencia y la tecnología auténticamente se ha desarrollado solo hasta el siglo XVI. A partir del siglo XVI hasta la actualidad, en los últimos 500 años, la ciencia y tecnología en esta parte del mundo es remedio, es copia de Europa, de Estados Unidos, de China, de Japón, de los grandes países desarrollados. Auténticamente en esta parte del mundo no estamos desarrollando la ciencia y tecnología. Eso significa que con esta recuperación de la cultura andina también vamos a recuperar la práctica de la ciencia y tecnología originaria que teníamos y complementar con la ciencia y tecnología que aporta el resto del mundo. Eso es lo que más o menos pensamos y eso compartir, ese complementar con todas las partes, en todos los aspectos pensamos hacer para construir una mejor, una sociedad mucho mejor, más feliz, más llevadera, etcétera. Eso es lo que podría compartir con respecto a esta economía comunitaria andina como una de las formas de la economía solidaria en el mundo que se viene planteando como alternativa a la economía capitalista que estamos viviendo. Eso sería, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad de compartir algo de mi cultura, de la cultura andina, y espero que les pueda servir en algo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Moisés. Quisiera, quisiera recoger preguntas que tendrían. Andrea, de México, tiene una pregunta. No sé si puedes utilizar el micrófono. No funciona, no está. A ver, si te va a hacer una pregunta. Hola, yo Ya, quería, está bien. mucho gusto, yo quería preguntar sobre Tenemos 8 minutos nada más, porque después viene otro ponente. ok, solamente quería saber el tema de los trueques en las comunidades andinas, si sigue funcionando porque yo en México vi unas comunidades que sí lo siguen implementando y de hecho ocupan su propia moneda, ocupan una moneda interna en la que ellos pues hacen este tipo de trueque, ¿no? No ocupan el dinero como tal. Entonces yo solamente quería saber si también allá en Perú lo hacen y pues si sigue funcionando o si ya no lo ocupan. Eh,
en cuanto a al trueque, de la forma como en México sí hay, sí tengo conocimiento que hay comunidades que están usando moneda, su propia moneda, pero acá no hay eso. No está funcionando a cabalidad el trueque, solamente en algunos pequeños aspectos, se ha reducido a pequeños aspectos, a pequeñas familias, comunidades que esporádicamente utilizan el trueque porque en los últimos 30 años ha penetrado la economía neoliberal y ha avanzado y está destruyendo prácticamente la economía comunitaria andina. Entonces el trueque ya es menos frecuente, se utiliza cuando requieren, necesitan, ahí nomás utilizamos. El trueque en sí, hasta en las ciudades utilizamos, pero muy esporádicamente. Por eso hablamos, como se está perdiéndose los elementos de la cultura andina, muchos elementos se está perdiendo prácticamente, por eso hablamos de recuperación, hablamos de Pachacuti, o sea, del vuelco a las raíces originarias y a partir de ahí reorganizar todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creemos que es uno de los mejores aportes que podemos dar a la humanidad de esta manera de vivir, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Sí, gracias. Sí, yo creo que es una manera muy interesante de, como de expresar su manera de, como de alguna manera de amor, ¿no? Como dice usted, que es como una, que las comunidades a veces son, bueno, al menos yo lo digo de México, muchas comunidades sí dan pues hasta la última tortilla que puedan tener y si es una manera de expresar de te doy lo último que tengo porque pues a lo mejor tú también lo necesitas, ¿no? Y es algo que creo que vale la pena mantener o recuperar. Me parece excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Otras preguntas? Sí, Emilia. Otra pregunta tenemos, Moisés. Ya, gracias. Estoy escuchando. ¿Cuál es? Es una lengua. Que explique la cuestión. ¿De dónde viene? Es una pregunta de lingüística. Es una cuestión de lingüística. ¿De dónde viene la Ya. lengua quechua? ¿De dónde viene la lengua quechua, no? Esa es la pregunta. Ya. La lengua quechua en sí se llamaba runa simi. Runa es ser humano, simi es boca, labia, ¿no? Entonces, Una runa sí. simi quiere decir eh, y habla de gentes, habla de personas o simplemente idioma, ¿no? Idioma, ¿quién habla? El ser humano, ¿no es cierto? Entonces, los quechua hablantes eran seres humanos y por tanto a su habla lo llamaban runa simi, es decir, habla de personas, habla de gentes. Eh, entonces, eso era el runasimi. Por otro lado, este runasimi que hoy en castellano ya se llama quechua, eh, en castellano se llama quechua. Este quechua más o menos se cree con las investigaciones lingüísticas que se están haciéndose, también las investigaciones arqueológicas, históricas, se cree que ha surgido en la cultura caral. Caral, estamos hablando de hace unos 5.000 años. Aquí había puesto unas imágenes, por ejemplo, esta es la cultura caral. De esta cultura más o menos estaría surgiendo, a ver, ahí hay una imagen, a ver, ubícalo por favor. Ahí Sí, está, ya la tengo. Ajá. ajá, de esta cultura estamos hablando, que más o menos hace 5.000 años habría existido y ahí estaría sus orígenes del proto-quechua, o sea, de los inicios del quechua, y luego se desarrolló, se originó se cree que se originó en la cultura Chinchay, al norte de Lima, y de esa cultura se ha ido extendiendo hacia la cultura chavín. La cultura chavín lo desarrolló. En cambio, la cultura tiahuanaco tenía otra lengua que es el aymara y otras lenguas. Había muchas lenguas, cientos de lenguas originarias había. Entonces, la predominante en los tiahuanacos era la aymara. Luego, la cultura wari, ahí hay una discusión todavía hasta ahorita en la cultura wari, de que la cultura wari desarrolló el idioma quechua.
el runasimi, pero otros dicen no, desarrolló el aymara, pero todavía está en discusión. Incluso el nombre mismo de Wari está en discusión. Wari quiere decir piedra antigua para otros significa Wari es vicuña. Vicuña es, en Aymara es Wari. Entonces, por otro lado, la cultura Wari también es una enfermedad, etcétera. Incluso ese nombre Wari podría llamarse otro nombre, podría tener Viñaca, por ejemplo. Se cree que su verdadero nombre era Viñaca, pero los investigadores, los arqueólogos pusieron Wari, pero todavía está en discusión eso también. Ahora, después viene la cultura inca. La cultura inca es la que más desarrolló el idioma runasimi como idioma oficial. ¿Pero por qué? Se cree porque el idioma quechua estaba extendido en casi en buena parte de América del Sur y entonces por necesidad de gobernar de la mejor manera para la población, porque eso se entendía en ese tiempo, gobernar para la población, para el pueblo, no gobernar para una élite como ahora, o en función a las élites, a las grandes empresas transnacionales, a los grandes poderes económicos, políticos, sociales, sino en ese tiempo se gobernaba para todos, porque el gobierno nacía del pueblo y para el pueblo, entonces eh, su idioma, el idioma que más dominaba a la gente en esta parte del mundo, lo tomaron como idioma oficial para comunicarse con las diferentes culturas que también tenían su propio idioma. Y todos los idiomas eran oficiales, todos los idiomas eran respetados. No se imponía de que esto, el quechua se habla y los demás idiomas ya no se hablan. No fue como con la invasión española en la que los europeos, los españoles, impusieron el castellano y de poco a poco, en 500 años, prácticamente es el idioma dominante y los idiomas originales ya están por extinguirse, más bien muchos ya se han extinguido. No era así, sino más bien era para el alguien causa, para el bienestar. Y todos entendían eso, pero mantenían sus idiomas originarios. Los pueblos amazónicos tenían una gran cantidad de idiomas originarios que hasta hoy día sigue el Acháninca, el Huitoto, el Jíbaro, un montón de idiomas originarios siguen todavía. Hoy día los pueblos andinos actuales también siguen todavía hablando el quechua. El quechua es en América, en toda América, el quechua es el idioma más extendido, el idioma originario más extendido que hablan entre 8 millones a 14 millones de pobladores en toda América. Ese es el idioma más extendido en cuanto al quechua. Entonces, el quechua viene de las entrañas mismos de la cultura andina, junto a otros idiomas como el puquina, el aymara, el muchique y los idiomas amazónicos. De esa forma es lo que se ha desarrollado este idioma de la cultura andina. Gracias, Moisés. Hay una otra pregunta que viene. Ya, está bien. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan efectiva sería esta recuperación de la cultura andina, considerando que hoy en día casi sería un choque cultural, ya que el mundo ya no es lo que antes era? Entonces, ¿cómo combinar estas dos culturas como para sacarle provecho y, o sea, cómo combinar estas dos culturas? Gracias. Gracias por la pregunta. Es precisamente es una de las preguntas cruciales que nosotros también estamos tratando de respondernos. Es todo un reto, porque hoy día estamos viviendo en un sistema predominio de la cultura occidental a nivel mundial y predominio de la economía capitalista a nivel mundial. Entonces, en esa realidad, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos retomar estas culturas originarias sin generar grandes problemas, grandes conmociones sociales, grandes derramamientos de sangre, como sucedió en diferentes épocas de la historia de la humanidad? Ese es uno de los retos. Y para eso nosotros consideramos la estrategia o el método del Pachacuti. Volver a nuestras raíces originarias y a partir de allí planteando una gran cantidad de alternativas
de solución, estrategias, ir avanzando paso a paso. Desde mi punto de vista, por lo menos demoraremos en recuperar la cultura andina, la Pachamama, esta cultura y compartir a nivel mundial unos 500 a 1000 años. Por lo menos todo el tercer milenio vamos a demorar en recuperar. Va a ser largo proceso en la que vamos a tener que ir compartiendo con las diferentes aportes de la cultura del mundo. Paso a paso iremos sin traumatizar a la gente, porque la cultura andina es la cultura del compartir, la cultura de la hermandad. Por eso en quechua existe cuatro conceptos. Hermano entre varones, wauge. Hermana entre mujeres, ñaña. Hermano entre varón, mujer, pani. Hermano entre mujer a varón, Turi. Y es la cultura de la hermandad, cultura del compartir, cultura colectiva, comunitaria, donde todos aportan, nadie impone a nadie, todos se respetan las cualidades que tienen, etcétera. Esa cultura poco a poco se irá construyendo a nivel mundial y en esta parte del mundo, pero en un largo proceso, como digo, por lo menos de 500 a 1000 años. Eso no es de noche a la mañana, a eso es lo que llamamos el Pachacuti. No es el método de la revolución social que utiliza el socialismo, que utilizan las sociedades clasistas, ¿no? Sino es el método de la construcción colectiva, comunitaria, con participación de todos, con aceptación de todos, paso a paso, poco a poco, con un conjunto de estrategias, ir construyendo la sociedad comunitaria a nivel de esta parte del mundo y a nivel mundial, porque también queremos que otras partes del mundo, otras sociedades del mundo, se beneficien de esta manera de vivir, porque creemos que es la mejor manera de vivir, que es la mejor manera de compartir, de cuidar la naturaleza, existir, etcétera, ¿no? Entonces queremos compartir también con todos, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si Magno está en línea, ya no me está contestando. No sé, Moisés, yo tenía una pregunta sobre el agua Ah, y sobre las técnicas de... Aló, sí estoy. Ah, Magno, allá. Entonces estamos obligados, Moisés, en concluir contigo para dejar la palabra a Magno, si te parece. ya, Y- solamente con respecto al agua, ya. diríamos, el agua en la economía comunitaria andina era fundamental y por eso también se cuidaba la agua, no se ensuciaba y se llevaba a través de canales de irrigación, acueductos, a eso que se llama siembra del agua y cosecha del agua en conceptos modernos. Eso lo practicaban milenariamente nuestros antepasados. Eso también es uno de los elementos que estamos trabajando para recuperar en la cultura andina. Estoy seguro el hermano Magno va a hablar un poco más de este tema de la siembra del agua, que también él lo conoce, que es una de las mejores técnicas junto con la técnica de la andenería, que en quechua se llama patapata, ¿no? Esa andenería es una de las mejores técnicas agrícolas que han aportado nuestros antepasados, que también tendremos que recuperar y compartir al mundo entero, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y sería hasta otro día. Muchas gracias, muchas gracias, Moisés, realmente por tus aportes. No sé si te vas a quedar conectado o si ya te vas a desconectar, pero Sí, voy a desconectarme ya porque ya, estoy en la Feria Internacional del Libro en sí, Ayacucho. sí, Hay una feria internacional del libro de perfil Ayacucho, ahí. ahí estoy y voy a ir ahorita a atender el puesto de venta, así Gracias. compartir también la cultura, porque entendemos que hay que sembrar cultura, ¿cómo se llama?, en la población para que la población se beneficie de todo lo que aporta la humanidad, ¿no? Eso Sí. sería, muchas gracias. Gracias, Moisés, por tu gran aporte. Gracias. Estamos en comunicación. Un fuerte abrazo. Igualmente, chao, chao. Ahora vamos, ¿nos escuchas, Magno? Aló. Hola, Magno, ¿qué tal?
Este, ¿Se me escucha? sí, voy a presentarte primero. Muchas gracias. Ya, bon, on va écouter Magno Ortega. Carmen, buenos días. Donc, Hola. no, es que ya tienes que Sí, cortar. Carmen, dime, Moisés, Las hojitas, ya, llévalo donde están de, como se llama, de la EDA, ya, las hojitas más el librito, papá. No sé ya, qué más las llévalo, ahorita están aquí. Moisés, no me ya, escucha, ¿no? Ah, vamos a ya, cortarle. voy a, más ratito voy a ir porque todavía estoy recién saliendo de una conferencia. Ya, Moico, Ya, hoy sí, día en la noche tienes un comentario de un libro. sí, 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 eso también, ya estamos preparados ya para la noche, a las 8 de la noche. Ah, sí, bueno. Ya, Ahí, solo que el flyer ahorita lo voy a elaborar. ya, está bien, entonces ahí nos vemos. Vienes, pe, a la conferencia, a la presentación del libro. Yo voy a venir a las 8. Ajá, Ya, porque listo. hasta las Ah bon? Ya, ya. yo Estamos, Ah, Moisés, ya, oui, perfecto. parlez. Ay, ay. Mari, Il est parti, il est parti. C'est facile, elle se déconnecter. Alors, Magno Ortega, donc, qui est ex-présidente du Front de défense du peuple d'Ayacucho, ex-presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, FREDEPA. Il est ex-président de la Fédération de quartier d'Ayacucho, ex-présidente de la Fédération des barrios d'Ayacucho, je traduis à chaque fois, ex-président aussi de la Fédération inter-district de la province de Huamanga à Ayacucho, c'est-à-dire ex-président de la Fédération interdistritale de la province de Huamanga à Ayacucho, promoteur de l'agriculture organique, oui, en français, organique, biologique, et sa mécanisation, promoteur de l'engrais organique, la solution de Incari, Pérou, et actuellement il se trouve dans le Valle del Sondondo, dans la province de Lucanas à Ayacucho, où il travaille avec les communautés, avec ces communautés, la proposition, le projet de culture orgánica, agricultura orgánica et sa mécanisation. Donc on va l'écouter por unos 15 minutos. Gracias, Magno, por tu tiempo, tu disponibilidad. Par contre, bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer esta oportunidad que se me da para desde el campo. Aquí, como no sé si me permite el celular, compartir. Ustedes puedan observar la naturaleza del lugar donde me encuentro, en Aucará, de la provincia de Lucanas, de la región de Ayacucho. Aquí está el Apumayor, aquí está el campo de cultivo de mi pareja y bueno, aquí también el agua que tradicionalmente se riega, no tenemos tecnología, es por gravedad. Entonces, como anunciaba, yo toda mi vida he vivido, he nacido, he crecido en la ciudad y los problemas del campo, tanto político, económico, del sector de las comunidades, de los agricultores, ha hecho que tome la decisión de involucrarme en los temas agrarios, en los temas fundamentales, básicos de la humanidad, que es la alimentación nutritiva y sana, saludable, porque ahora la agricultura convencional que domina en el mundo, con agroquímicos, con abonos químicos, insecticidas, etcétera, lo que hace es incrementar muchas enfermedades en la población. Es increíble que un país que ha aportado grandes conocimientos a la humanidad, especialmente
las culturas ancestrales, como los tiahuanacos, los chavinenses, los huaris, los incas, tengamos niños con anemia en gran porcentaje, y de igualmente desnutridos. Me hubiese gustado escuchar la exposición del hermano Moisés, para un poco afirmar lo que él ha señalado, pero creo que tenemos la misma visión de cómo un país netamente agrario ahora basa su economía en la explotación de la minería, del oro, la plata, el cobre, y lo que hace es contaminar el medio ambiente, contaminar nuestra agua y por lo tanto desactivar nuestra agricultura. Eso es increíble. Un Estado que está de espaldas a la realidad de nuestro país, del gran sector mayoritariamente agrario. El Perú es netamente agrario en toda la época de las culturas pre-incas, de la cultura inca, en la época de la cultura inca, en la etapa de la colonia, introdujeron la explotación de la minería, y eso persiste hasta esos momentos, dejando solamente socavones como, como testimonio de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Y son las regiones, tanto en la colonia y en la república, las regiones más pobres como Huancavelica, que ha sido el centro minero más importante de América del Sur, y así podemos nominar la Oroya. Actualmente aquí donde me encuentro, en los distritos cercanos y provincia de Parinacochas y Paucas del Sarazara, tanto de Fajardo, etcétera, se está desarrollando la minería, contaminando, vuelvo a repetir, nuestras aguas, nuestro medio ambiente y desactivando la agricultura. Lamentablemente, esa es la política del Estado peruano. En ese sentido, es que personalmente, viniendo de la ciudad, habiendo nacido y crecido y habiéndome hecho dirigente en la ciudad, ahora he decidido, repito, migrar al campo para desde la experiencia propia aportar al desarrollo de la agricultura orgánica, la agricultura orgánica que debe contribuir a la alimentación nutritiva y sana de la población aquí en el Valle del Sondondo, donde me encuentro, porque integran 5 distritos: Chipao, Carmen Salcedo, Cabana, Aucará y Huaycahuacho, con muchos pueblos. Entonces, aquí queremos hacer la experiencia de una agricultura orgánica y también su mecanización, porque como les mostraba, no sé si logran ustedes ver, estoy desde el campo, tengo el privilegio de conversar con ustedes, de exponer el tema de la agricultura orgánica y su mecanización desde el campo. Y aquí ustedes podrán ver, no sé, aquí está el riego por gravedad. No tenemos todavía la tecnología, ni el riego por aspersión, ni por goteo, como ya otros pueblos en el mundo lo desarrollan, pero aquí en el Perú, y especialmente en la parte andina, todavía tenemos en un gran porcentaje la agricultura tradicional, o sea, la forma de trabajo de la agricultura y la ganadería en forma tradicional. Recuerden que el Perú ha sido el que ha aportado a la humanidad la domesticación de la papa, la quinoa, el maíz, la oca, la masua, que han salvado a la humanidad de las grandes hambrunas que ha azotado al mundo. Somos los que hemos domesticado la vicuña, la alpaca, el guanaco, la llama, ¿no? Y la carne de la alpaca no tiene colesterol, cero colesterol. La vicuña
tiene la fibra más fina en el mundo. Y los peruanos, aquí los ayacuchanos, tenemos en la Pampa Galera, aquí donde me encuentro, la comunidad tiene digamos, su reserva de la vicuña, pero no sabemos ni siquiera tener una prenda pequeñita con esa fibra, si no se va al extranjero, allí donde están ustedes, a Europa, se va a Estados Unidos, Canadá, a Francia, a Alemania, etcétera. Esa es la política, vuelvo a repetir, del Estado peruano. Entonces, la agricultura orgánica, tenemos desde mi punto de vista dos enfoques. Como lo que yo llamo la agricultura tradicional, o sea, lo que ahora y de siempre han cultivado nuestros comuneros, nuestros agricultores. La papa, el maíz, la quinoa, la oca, la masua, la cebada, el trigo, todos estos cultivos tradicionales debemos fortalecer, haciendo que sea de mayor productividad. Por decir, si un agricultor saca 1.000 kilos de una hectárea, estoy poniendo un ejemplo, 1.000 kilos de papa en una hectárea, debemos hacerla más productiva y más rentable. Y por lo tanto, hay que preparar la tierra, abonar la tierra, combatir las enfermedades y hacerla de mayor producción. En ese sentido es que nosotros estamos promoviendo los abonos orgánicos 100%, que la madre naturaleza nos lo da. No hay necesidad de hacer ningún esfuerzo, porque hemos también determinado, por ejemplo, que el biol, y otros elementos, abonos, el agricultor tiene que prepararlo, y el agricultor lo que necesita es que le pongas para que aplique el abono. Nos percatamos de ese detalle, ¿no? Entonces el Compus, OMS, el biol, etcétera, requiere de la preparación, y el campesino no tiene el tiempo suficiente ni la infraestructura suficiente para hacer una producción de estos abonos, que son formidables, pero que tampoco sirve para que se pueda aplicar a áreas de mediana y gran extensión, sino para pequeñas parcelas. En ese sentido es que nosotros hemos descubierto inicialmente en Tacna lo que ellos denominan las algas marinas fosilizadas. Anteriormente, ANUC recibió la información de Romerio Llanos. Y luego en Ayacucho, ese mismo producto denominamos, los sectores que conocen este producto lo denominan ceniza volcánica. En Cajamarca, los que ya están aplicando este abono natural 100%, vuelvo a repetir, lo conocen como diatomita. Entonces, este abono que está en la naturaleza es la que estamos ya cosechando, digamos, o teniendo los primeros resultados, ¿no? Tenemos los primeros resultados que está incrementando la producción. Y como este producto es para abonar, miren, tiene 3 aplicaciones. Sirve para abonar la tierra, sirve como insecticida y sirve como foliar, o sea, para que haya mayor productividad. Entonces, tiene 3 aplicaciones este mismo producto. Entonces, ya en las parcelas demostrativas y la gente que ya está utilizando está teniendo los primeros resultados. En Tacna aplican desde el 2018. Aquí en Ayacucho, desde el año pasado, estamos haciendo todo el esfuerzo porque el agricultor conozca y aplique este producto. Entonces, lamentablemente, es que las cosas
nuevas, innovadoras, no es aceptado, ¿no? De buenas a primeras, ¿no? Es como, si utilizamos los términos de la religión católica, es como Santo Tomás, creo, ¿no? Que ver y creer, ¿no? Entonces, quieren los resultados y para eso estamos haciendo las parcelas demostrativas y ya tenemos los primeros resultados con los agricultores, con los comuneros que han decidido aplicar en pequeñas parcelas. Entonces, eh, además de esos tres usos que tiene este abono natural, la ceniza volcánica llamada en Ayacucho, sus costos, ¿no? Están al alcance, un sol el kilo, ¿no? Porque lamentablemente el transporte y el embolsado, etiquetarlo, etcétera, incrementa el costo, ¿no? Quisiéramos que sea mucho menos, pero estamos promoviendo, de acuerdo a la distancia, un sol el kilo en los lugares más cercanos, un sol 50 en los lugares más alejados de la ciudad de Huamanga, donde están las canteras de esta ceniza volcánica, ¿no? En la ciudad de Huamanga, a 15 minutos, está la cantera, ¿no? De un amigo, él es el que tiene este denuncio de no minero, y desde ahí estamos expandiendo al BRAE. Ya se está aplicando en Quinua, en la comunidad de Muruncancha, aquí en el Valle del Sondondo, en varios lugares que, como decía, que conforman 5 distritos. Pero también, ahora que estoy en el campo, teóricamente eso es distinto, ¿no? La parte de la teoría es una cosa, pero estar en el campo, como se dice en la cancha, es otra cosa. Entonces, yo que nunca había estado en el campo, nunca había sembrado nada, solo tenía mi huertita en la casa de mis padres, es que me percato que el trabajo es durísimo, desde las 4 de la mañana. No sé si ustedes van a ver aquí a mi pareja, está con mi hijo, está haciendo el riego, ¿no? Por de la forma tradicional, por gravedad, ¿no? Entonces, aquí hombres y mujeres trabajan, ¿no? No hay ninguna diferenciación, incluso en el caso mío, yo aprendiendo de mi pareja el tema de la agricultura. Entonces, me percaté que el trabajo del campo empieza a las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y es durísimo, es fuerte. Entonces, ahora me doy cuenta por qué el campesino, el comunero, hace que su hijo estudie y migre a las grandes ciudades. Aparte de que el sistema capitalista hace ese fenómeno, pero también recordemos que Ayacucho ha sido el centro de la violencia política de los años 80 y 90 y la gente migró, se abandonó todos estos campos, se volvieron improductivos. Entonces, y el trabajo es fuertísimo. Entonces, estamos planteando, complementando a la agricultura orgánica, la mecanización de la agricultura. Y el tractor, para una realidad como es la naturaleza aquí, no es llano, no es pampa, ¿no? Es ladera, como ustedes verán, no sé si logran ver, ojalá el material más adelante pueda compartirles. Entonces, un tractor no sirve mayormente. Sirve para un 15 o 10% del área cultivable. La mayoría son laderas, son declives. Entonces, hemos llegado al conocimiento después de mucha investigación, búsqueda de información, que existen, seguramente ustedes en sus países ya tienen, y en Europa se ve, los llamados motocultores, que sirven igualmente como un tractor. Es pequeño, mide 2,5 metros de largo, con 80 o 90 centímetros de ancho, y es como la carretilla, ¿no? Que se empuja
puede tenerse, puede acoplarse un asiento, por supuesto, pero también se utiliza empujando como una carreta, como una carretilla. Entonces, esta máquina, además, sus costos son al alcance, creo yo, de los comuneros, de los agricultores. Está 10.000 soles, 8.000 soles, de acuerdo a la fuerza que desarrolla, a los caballos fuerza que desarrolla estas máquinas, ¿no? Entonces, el día sábado, después de muchas peripecias económicas, financiamiento, traslado, etcétera, el día sábado tenemos las 3 máquinas motocultores que están aquí en el lugar donde me encuentro, en Aucará. Tiene rastra, tiene arador y se puede acoplar otros implementos para realizar una agricultura mecanizada, agricultura orgánica mecanizada, ¿no? Entonces, también ya hay máquinas, he investigado, he indagado, he buscado información para aporcar, para el deshierve, para todas las etapas de trabajo de la agricultura. Existen máquinas pequeñas y que están, creo yo, al alcance del campesino, del comunero, como vuelvo a repetirles, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que estamos trabajando porque tenemos un Estado indiferente, de espaldas, ¿no? Que promueve incluso no solo el gobierno nacional, regional, municipios provinciales y distritales, sin tocar los lugares que estoy porque generaría algunos problemas, y no porque tenga miedo, sino porque pueden ser nuestros aliados en esta propuesta, pero hasta ahora realmente no hay un compromiso. No hay un compromiso de parte del Estado, ni de los gobiernos regionales, ni locales, provinciales, distritales. Estamos echándole el punche con un pequeño grupo de agricultores comuneros que están dispuestos a retomar la agricultura orgánica y su mecanización. Felizmente hay lugares donde todavía no ha entrado la agricultura convencional, ¿no? La agricultura que hace daño a nuestra tierra, que mata la tierra, pero que también no alimenta y son productos no saludables, no nutritivos para la humanidad. Eso es lo que podría compartirles, una pequeña experiencia que estoy teniendo directamente. ¿No? No he buscado información teórica, sino yo mismo he decidido estar aquí en el campo, promover este tipo de agricultura para que podamos empezar a cambiar desde abajo, porque esperar que el gobierno en sus diferentes niveles, estamentos, asuma una agricultura como la que se está proponiendo, que sea rentable, que sea más productivo, es complicado, porque allí no habría diezmo, porque lamentablemente la corrupción está al 99.9% aquí en el Perú. Esa es la realidad. Y por lo tanto, un proyecto de agricultura, de ganadería, sería complicado que llegue la corrupción. No garantizo al 100%, pero creo yo que sería mucho más complicado porque directamente estaríamos nosotros como vigilantes. Entonces, eso es lo que quería contarles, esta experiencia personal en la que me encuentro. Muchas gracias, Anuk, si hubiera alguna participación. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Hola, hola, hola. Magno, ¿escuchas? Sí, te escucho. Dice que está ocupando en el campo carbón, ¿cómo dijo? ¿O piedra volcánica? Ceniza. Ceniza. El abono es la ceniza volcánica que en primer lugar encontramos en Tacna hace 3 años. Encontramos a Romerio Llanos, al que tú lo conoces, el que dio la conferencia en una ocasión. Allí encontramos en Tacna. Y traer de Tacna a Ayacucho, imagínense el flete, ¿no? O sea, el transporte incrementa, ¿no? Y, y empezamos a investigar que teníamos ese mismo producto
las algas marinas fosilizadas en Ayacucho con el nombre de ceniza volcánica. Y ese mismo producto hay en Cajamarca, que lo conocen con el nombre de diatomita. Y hemos hecho el análisis en el mismo laboratorio donde se hizo el producto de Tacna, las algas marinas fosilizadas, y es tan similar. Estos productos tienen macronutrientes y micronutrientes, ¿no es cierto?, que está certificado en el mismo laboratorio, la de Tacna, Cajamarca y Ayacucho. Entonces sus beneficios son para el suelo, restaurar y recuperar los suelos contaminantes o contaminados, mejorar las condiciones físicas del suelo, regular el pH, combate los hongos del suelo, mejora la retención del agua. Ahora, para la cosecha, estimula la buena germinación de la semilla, potencia el enraizamiento y crecimiento, mejora la floración, el cuajo de frutos, etcétera. Tiene macronutrientes, la composición de estos productos, tan igual que la de Tacna, Cajamarca y Ayacucho. Tiene nitrógeno, potasio, fósforo, calcio y es muy rico en silicio. Y el producto de Ayacucho incluso supera al de Tacna, ¿no? El de Tacna tiene 69 puntos y tantos, y el de Ayacucho tiene 70,36%, ¿no? En su componente como micronutriente. Tiene el sodio, aluminio, manganeso, etcétera, ¿no? Entonces, es fertilizante, insecticida y es foliar, abono foliar. Tiene 3 usos, como vuelvo a repetir. Sí. Bueno, Magno, te agradecemos muchísimo por tus aportes, tu experiencia. Gracias por compartirlo nuevamente. Un fuerte abrazo desde aquí. Otra vez. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Ojalá podamos enviarles un poco de maíz, un poco de papa orgánico, que será la primera experiencia en la agricultura que voy a tener. Un abrazo, Anu. Gracias, Magno. Un abrazo a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias y bueno, hasta mañana para nuevas aventuras. ¿Qué tal? Tengo una estudiante mía que está en Perú. Yo le pedí que me mandara il va suffire. ¿Tú sabes crear una necesidad? Ah, bien, no la veo. ¿Dónde você mora? Adiós. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego. Sustentar hoy, claro, debería estar en ¿qué habrá pasado? En Cusco. Está haciendo turismo en Cusco y tiene que defender su tesis. Si no lo hace hoy, tiene que reinscribirse en una, ¿cómo se crea? ¿Reunión? Yo había dicho que hasta las 6:30 no. No se crea nueva reunión. Si yo soy más mala a veces. No, depende de la primera página. O Google Meet.
Si no, si es más fácil en Google Meet, no sé. Entonces la configuración, ¿no? ¿Cómo se regresa? O si no, lo creamos desde el ordenador del grid, desde acá. Uy, no, no hemos salido. Arrêter le partage. ¿Cómo es? ¿Cómo salgo de ahí? Acá parar. Mm, Sales de frente, ¿no? ¿O qué quieres hacer? ¿Vas a grabar? Fin. Sí. Mettre fin.